Hola México, soy Tito Figueroa y estamos construyendo la industria tecnológica 100% mexicana. Hoy estamos en un extraordinario tecnológico nacional en el campus Toluca con un mexicano extraordinario, el ingeniero Hugo Ernesto Cuellar, un amigo que tuve la oportunidad de conocer y no me quería perder la oportunidad de que México conozca a este extraordinario mexicano, al director de este campus Toluca del Tecnológico Nacional. Mi estimado ingeniero Hugo Ernesto, muchas gracias por abrir las puertas del Tecnológico, por permitirnos entrar y poderle decir a México las buenas noticias que extraordinarios mexicanos, que millones de extraordinarios mexicanos generamos todos los días. Y invitar a nuestra comunidad del clúster ITMX, a la comunidad educativa, a que nos sigan y le preguntemos todo lo que queremos saber del maestro Hugo Ernesto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Tito, bienvenido. En efecto, esta es tu casa, sabemos del trabajo que has realizado y que estás realizando. Y pues para mí es un placer sumar a tu trabajo, sumar a ese empeño, sumar a que más gente crea en los mexicanos, sumar a la innovación y sobre todo a que el mexicano tiene con qué, tiene todo para estar en esos lugares especiales donde están los grandes científicos, desarrolladores, empresarios, industriales y seres humanos de este país. Y es algo que me encanta de ti. Mi estimado Hugo, yo veo que de repente, incluso cuando fuimos nosotros jóvenes, cuando veíamos a los adultos, pensamos que así fueron siempre, que eran adultos. Y yo quisiera que México conociera quién es el ingeniero Hugo Ernesto. Hoy es el ingeniero Hugo Ernesto, es el director del campus Toluca, pero fue un bebé, fue niño, tuvo su mamá, su papá, sus hermanos. ¿Quién es Hugo Ernesto? Platícanos de ti, mi estimado Hugo. ¿Cómo va a conocer México a Hugo Ernesto? Pues bueno, Tito, me estoy un poco nervioso porque nunca había tenido una entrevista de este tipo. Siempre la entrevista iba al trabajo realizado, a lo que hacemos por los muchachos, pero sobre todo a ese ímpetu que tiene uno, esas ganas de servir. Yo te quiero decir y a tus, en este caso, que te siguen en las redes, a todos esos seguidores, que esta entrevista es la primera vez en mi vida, me siento honrado. No, muchas gracias. Pero eso que tú estás haciendo es cierto. Yo recuerdo cuando estudiaba, cuando ya tienes más capacidad analítica en el TEC de Ciudad Madero. Yo soy egresado del Tecnológico de Ciudad Madero. Soy ingeniero de profesión, ingeniero en electrónica, con una maestría en alta dirección por la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero veía a toda esa gente, como tú dices, y decía, ¿cómo le hacen, no? O sea, deben de ser cerebritos. Han de tener dinero. Han de ser gente con un conocimiento inaudito. Yo creo que yo nunca podría estar en un nivel como el de ellos, como el de mis directores, de los tecnológicos, del Cebetis, como las autoridades que luego vemos y que cuando somos jóvenes pensamos que están muy lejos, que es un grupo de mexicanos selecto y que yo no voy a pertenecer a ellos, que yo no puedo por de dónde vengo quizás. Y eso, muchachos, público en general, es una gran mentira. Y con esta abertura que me da hoy el doctor Tito, te lo vuelvo a decir, soy una persona muy agradecida, agradecida con Dios, agradecida con la vida, con todo lo que te da, la emoción que hoy siento de que otros jóvenes vean que se puede. Y si me lo permites, soy Hugo Ernesto Cuellar Carrión. Nazco en mayo, el 15 de mayo de 1974. El Día del Maestro. El Día del Maestro. y estás marcado para la educación. Es lo que platicaba hace rato esto y ahorita que llegue esa parte, porque me gusta hablar mucho. Por favor. Espero que en esta ocasión sea conciso para lo que queremos lograr, pero si no, discúlpenme. No, hacemos tantos programas como sea necesario. Me gusta darlo. Y entonces nací en el hospital del Seguro Social en mayo, el 15 de mayo,
y nazco de una familia ¿En dónde? ¿En qué estado? en Tamaulipas, Tamaulipas. en Ciudad Madero, Tamaulipas, de una hermosa familia, hermosísima familia, pero una familia como debe de ser, donde es una unión de dos mundos. Ujú. Primero, mi madre, de una familia bien estructurada, un abuelo, una madre, 9 hermanos. Mi mamá tiene su carrera como maestra de kinder, es educadora. Mi padre, no. Mi padre, un luchón. Siempre que platicamos, mi papá sí tuvo la oportunidad de tener un patrimonio económico muy fuerte. Mi abuelo fue de los primeros personas que tuvo trailers para transportar productos de la refinería Francisco y Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas. Pero desgraciadamente, cuando te llegan las oportunidades como a él, pues a veces se pierde el camino. Y eso fue lo que sucedió con mi abuelo. Pero mi abuela, una mujer muy luchona, sacó adelante a mi papá, José Ernesto Cuellar, y adelante. Mi papá solamente tiene secundaria. Mi mamá sí tiene una carrera, María Cristina Carrión Reyes. Y de ahí nace esta familia. Una familia como cualquiera mexicana, quiero decirte. Claro, claro. Mi madre venía del norte, venía de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde ella, pues bueno, trabajaba en las maquiladoras. Y los sábados se iba de compras a Estados Unidos. Cuando mi papá era una persona muy luchona, vendía periódico, fue albañil, fue obrero de todas las empresas, vendía piñas, se bajaba a bajar mangos para venderlos en la calle. Y se encuentra esta unión con mi madre, y pues se hace ahí una amalgama de una familia de donde nazco tu servidor. Muchas gracias. Y un hermano menor, 2 años, Gerardo Arturo Cuellar Carrión. Y me gusta contar esto porque es cuando la gente a veces cree que la vida te da todo. No, Ok, en ok, esta ok, vida hay ok. que buscarla. O que somos los únicos que sufrimos, ¿no? Exactamente. O que somos los que más sufrimos. Ándale, los De que igual más manera, sufrimos. mi papá, por esta situación de mi abuela trabajar, mi papá cae en el alcoholismo, junto con el hermano siguiente. Y cuando se casa con mi madre, pues mi padre era una persona alcohólica, totalmente. Algo que respeto es de que no era un golpeador, pero sí era como cualquier alcohólico de los mexicanos. Sí, sí, que En este caso, peleonero, distrae en el las recurso. fiestas, distrae el recurso, el día de la quincena no llegaba. ¿Y qué pasaba con nosotros? Pues nos íbamos a dormir a la casa de los abuelos, a la casa de los tíos. A las 6 de la mañana nos levantábamos y nos regresábamos a la casa a vestirnos para irnos a la primaria. Fue la época de la primaria, fue la época en la que mi madre, en una familia donde todavía un poquito el patriarcado, donde yo trabajo nada más, tú no, tú te quedas en la casa con los hijos. Y entonces, pues mi madre le dice a mi papá que no. Y ella siendo educadora. Siendo educadora, Teniendo una carrera. y te quiero decir que si mi papá, y así las cosas como son, la hubiera dejado trabajar, Otra historia. hoy mi mamá ya fuera jubilada de alguna dirección, de algún kinder en Tampico, Madero o Altamira, en el estado de Tamaulipas, pero no le permitió trabajar por esos tiempos, ¿no? Sí, claro, Esos claro, tiempos. claro. Y entonces mi mamá exige que ella también entrara a trabajar, porque veía la cuestión económica que no nos daba. Siempre tú sabes que en una familia alcohólica es una enfermedad, realmente es una enfermedad psicológica, porque el enfermo alcohólico está en un lugar donde no puede salir si no tiene una ayuda, Claro. y la ayuda de la familia. Y entonces mi mamá entra a trabajar al hospital del Iste, donde ya trabajaba mi papá, y de ahí un buen amigo de mi padre, te estoy hablando cuando tendría yo 11 años, 11, 12 años de vida. Yo nazco a los 2 años que mis padres se casan. Te estoy hablando a los casi 9 años de matrimonio. Mi papá, un buen amigo, se le acerca y lo invita a Alcohólicos Anónimos. Y hoy, aquí a todo el público le digo, soy el hijo de un alcohólico y soy feliz. Feliz y millonario. Millonario no de dinero,
Claro, claro. millonario de Claro, felicidad, porque quizás al principio al escuchar la historia podrían decir que estoy enojado, molesto con mi padre. No, lo adoro, lo amo, amo a mi mamá, porque fue una mujer que lo acompañó y lo acompaña todavía hoy en día. ¿Viven los dos? Sí, sí, Maldito Dios. viven los dos. Digo, estás muy joven. Cumplen 50 años en este julio. Cumplen 50 años de casados. Eh, y como en todo, yo no tomo. Te quiero comentar, mi hermano no toma. Mi estimado Hugo, qué extraordinaria historia de tus padres, porque cualquiera pudiera, o por lo menos yo, pensaría que ya no están juntos. Sí. Y permanecieron. Sí. Algo hicieron que conjugaron para seguir criando a los hijos. Creo que es esa parte que te digo de dos mundos diferentes, donde mi mamá venía de una familia bien establecida, de una familia apegada a la religión, de una familia donde el padre estuvo con ella toda la vida, y en el caso de mi papá, donde su padre, por cuestiones de bonanza, Claro. pero de no esperarlo y no prepararse, pues se deshizo esa familia, ¿no? Y mi padre cayó en el alcoholismo porque no había un control, porque su madre, mi abuela, tenía que trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche y se quedaban con sus abuelos. Entonces tú sabes que ese tipo de familia, a veces los hijos, si no hay un rumbo o no hay quien te lleve por ese camino, te puedes perder. Qué fuertes son las mujeres, ¿no? Sí, no, o sea, De mis veras, respetos. yo creo que la historia de todos Sí. los seres humanos, las mujeres, Sí. son algo tan fuerte, Sí. que yo no sé en qué momento dijimos que era, o quién dijo, más bien dicho, que era el sexo débil. Y esa fortaleza lleva a un hijo que hoy no toma. Sí, no. De hecho, les platicaba, y ahorita que dices eso, yo siempre les digo a los compañeros, cuando dicen que somos el sexo fuerte, nada más esperen llegar a la vejez y verán quién les va a empujar la silla de ruedas. Y esa es tu pareja. Y no eres tú, sino es ella. Y sí, quise comenzar con esto porque hoy, como tú dices, me ven y pueden pensar que fui un hijo de dinero, pueden pensar que fui un hijo con todos los beneficios económicos que te puede dar una familia para lograr ser exitoso. Aunque ser exitoso hoy no significa que yo esté en el TED de Toluca. Ser exitoso significa para mí servir a más gente. Y desde el TED de Toluca lo puedo hacer. Mi papá entra a Alcohólicos Anónimos. Y me consta, porque el auditorio debe saber que te conocí siendo el director del Tecnológico de Iztapalapa 2. Así es. Con un programa extraordinario. En otra ocasión platicamos sobre esto, pero lo que dice de servir a la gente, a veces cuando uno ve la entrevista de alguien que no lo conoce, porque eso es lo que deseamos, que la gente conozca a extraordinarios mexicanos, porque de verdad que México tiene muchas cosas importantísimas que no conocemos. Es real, mi estimado Hugo Ernesto, y no porque seas mi amigo, porque yo estoy aquí entrevistándote, te quiero decir que me consta que eres un individuo que sirve a la gente, pero que lo disfruta servir a la gente. Sí. Lo que resulta de ello, independientemente de tu satisfacción, pues te da una estabilidad seguramente económica, familiar, pero tienes una pasión de servir, mi estimado Hugo Ernesto, y eso es lo que queremos que la gente sepa de ti. Sí, te decía por ahí, porque creo que de ahí nace todo. Mi padre entra a Alcohólicos Anónimos cuando yo estaba en sexto de primaria, y se viene una bonanza, como no tienes una idea. Mi padre es un muy buen hombre. Compramos casa. 10 años anduvimos rentando como nómadas, como cualquier familia. Era trabajador, luchón, pero tenía ese problema claro, del alcoholismo, claro, que es muy difícil vencer, claro. Que de hecho un alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Y entonces compramos casa propia, nos hicimos de un terreno. Cuando llegamos, después de vivir en el mero centro de la ciudad, nos vamos a una zona humilde, y mi papá ahí se vuelve pues un benefactor de la zona, porque al trabajar en el hospital del Iste, mi papá apoyaba a mucha gente
de verdad, con una escasez económica como no tienes una idea. El medicamento de nosotros por alguna enfermedad después desaparecía. Porque venía la gente a decirle, señor Cuellar, fíjese que mi hijo tiene un dolor de cabeza, y le daba nuestras pastillas, nuestros jarabes, que nosotros, bueno, por alguna enfermedad que hubiéramos tenido anterior, estaba ahí, claro, como parte de ese botiquín que a veces tiene, ¿no? Ya al trabajar mamá y papá en el ISSSTE, pues bueno, había un recurso como obreros, de una vez te digo, como obreros. Mi papá camillero en la cocina, en la farmacia, mi mamá era auxiliar de enfermería y a mucho orgullo, claro. Es la que quitaba los orines de las bolsas de los orines de los enfermos, es la que sacaba la ropa con las heces o sucias o con sangre para la lavandería, siendo profesionista, siendo una licenciada en este caso en educación preescolar, pero hay que hacer lo que hay que hacer en la vida, mi amigo Tito. De ahí se viene la bonanza, la felicidad, se viene buenos tiempos, 10 años de sobriedad de mi padre, que nos da la oportunidad, y yo llego al tecnológico. Yo pasaba frente al TEC y decía, yo quiero estudiar ahí. Yo quiero ser de ese TEC. Tenía tíos que jugaban fútbol americano y los veía cuadrados y grandotes. Y decía, yo quiero ser de esos. Siempre del equipo del tecnológico. Yo, si me permites decirle algo a la gente. Sí, no, por favor. Busquen su sueño. De verdad, se cumplen. No llegan mañana. Llegan cuando uno busca las oportunidades, pero también llegan en el momento que tienen que llegar, cuando estés preparado. Dice por ahí un buen amigo, el padre de los Montero, que le pedimos a la vida o al Señor, en cuanto salimos o en cuanto estamos, queremos carro, queremos mujeres, queremos poder, queremos fama. No es de la noche a la mañana, si eso es lo que busca. Es trabajarlo, buscarlo, generarlo. O sea, tienes tu sueño, pero Trabájalo. O sea, no se pones a la hamaca, tu cama, sí, tu sillón, no. en el Netflix y que ahí va a llegar. No, hay que trabajarlo todos los días y trabajarlo uno, tú, como lo que estamos haciendo. Sí, claro. Yo, no lo que hace el de al lado, ni el que dejó de hacer aquel. Lo que tú quieres hacer, hazlo, paso a paso. Ir poniendo, yo les digo así, poniendo baldosas en este camino, a veces de terracería, por donde puedes pasar, pero solamente te llenan los zapatos de suciedad. A veces de concreto, donde más rápido avanzas. Pero los más difíciles son cuando hay lodo. Claro. Donde esas baldosas son las que te permiten seguir a flote y avanzar. Pero la vida tiene de todo. Te digo porque yo lo he vivido. Así es. Y venimos, y llega el tiempo, estudio en el Cebetis, secundaria, feliz y contento. Y entro al Cebetis. El Cebetis 103 de Ciudad Madero, Tamaulipas. En aquel momento, y creo que hoy también todavía, el número 1 del estado. Y me vuelvo Ciro Peraloca, desde niño. Me gustaba desarmar juguetes, me gustaba ponerle LEDs, foquitos. Y a veces escuchamos esto en la tele o en algún programa y decimos, no es cierto, puro cuento, ¿no? Eso lo está diciendo porque hoy es esto. Te digo de corazón y con mucha sinceridad, no, así es así. Yo desarmaba juguetes, No tendría por qué decir cosas que no son. Exactamente, pero a veces suele suceder. Uno no cree. Suele y más no cuando es creer. uno joven. Sí. Él lo dice porque o aquel dejó de tomar, pero ya tomó. Así es, ¿no? Ya la pasó. Yo ¿por qué no voy a tomar si? Así es. ¿Qué sintió aquel? Así es. ¿Qué es Ciro Peraloca? Ciro Peraloca. Para ellos. Okay. Ciro Peraloca es aquel personaje que sale en Disney con el pato el pato Donald, sí. Y sus sobrinos, y tienen un inventor que tiene un foquito aquí por un lado y que tiene piececitas y manos. Él es Ciro Peraloca. En los tiempos en los que yo era niño, les decía, desarmaba ya todo lo electrónico, no sabía nada de electrónica, pero sí de baterías, de foquitos, de motores. Y entonces, mi tío Pepe, fue el que me puso ese apodo, Ciro Peraloca. Yo era Ciro Peraloca desde niño. Entro al Cebetis, al 103, a electrónica. Y ahí aprendo mi primera experiencia de vida, donde no hay que rendirse, no hay que dejar el sueño. Todos llevamos materias y en todas las carreras hay una materia que es difícil, pero uno la hace más difícil
Porque es difícil, todo el mundo te dice que es difícil. Por eso, quien les diga que no se puede, que les digan si lo ha intentado. No solamente que les digan no se puede porque otros dijeron. Sí, porque de entrada es difícil y ya uno, ni sabe uno cómo le va a ir. Así es. Pero ya es difícil. Ni lo ha vivido. Ni lo ha vivido y pero ya es difícil. Ya estás llorando, pero ni se ha muerto. Así es. Sí. Me toca reprobar en cuarto semestre una materia que era electrónica básica, donde el grupo de 50 habíamos reprobado. Porque el maestro era difícil. Y entonces, pues todo el mundo lo hizo difícil. Me voy a mi primer temor, mi primer miedo, mi primera ansia de que me corrieran de la escuela donde yo quería estar, donde yo había soñado, donde estaba preparándome para mi sueño, ser ingeniero en electrónica. Pues quiero decirte que ahí en la presión, en el miedo, aprendí que no soy tan tonto y que tenía la capacidad académica para lograr mis sueños. Porque tu servidor tiene dislexia. Ay, y esa dislexia, cuando tus padres no tienen esa educación, no la detectan. Para tu papá, y lo voy a decir con respeto, para mi padre, que amo y adoro, me decía, cabrón, ¿no te das cuenta que va con S, que va con C, que va con H? Y yo no lo veía. Y ahorita le estoy diciendo bonito, porque mi papá tenía palabras más fuertes. Claro. Y más llegadoras. Y entonces yo pensaba que no tenía la capacidad académica, que era de bajo rendimiento, que no tenía esa posibilidad, porque mi padre, pues sí me decía que sí era un tonto, porque no estaba viendo que, es más, te voy a decir, llegué a poner México con J, sin darme cuenta. ¿Sí? Palabras que para alguien podrían ser muy comunes, pero para mí no. Claro. Y eso sí me hizo que yo no me diera cuenta, ¿no?, de la situación que vivía y que de alguna manera yo me detuviera o yo solito me amarrara al piso, a piedras que no debemos de agarrar. Es correcto. Sí, y entonces llego al Cebetis y todos los 50 reprobados. Y me pongo a estudiar, doctor, y de los 50 fui el único que pasó con 100. El especial. ¿Pero qué hiciste? Estudiar. Nada más estudiar. Para principio, quien te daba la clase no trajo un libro de Marte, de extraterrestre, no era un extraterrestre, y él sabía lo que había leído del libro del que tú también ibas a leer. Y esto lo comento y lo cuento y te lo platico, porque sé que muchos de nuestros jóvenes han de pensar que el director del TEC de Toluca, uno de los primeros 5 más grandes tecnológicos del país, y a mi gusto hoy, creo que el primero más poderoso en una zona industrial como es el Valle de Toluca y todo el Estado de México, aún por encima de muchas entidades grandes, como un ejemplo puede ser Querétaro, y que el director del TEC diga, reprobé materias. ¿Por qué no? Es parte de la educación y es parte de la formación. El aprendizaje así es. Y entonces paso, y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Pues me puse a estudiar. Yo tenía un miedo, yo tenía unas ganas de ser, y es lo que tenía que hacer. De ahí paso a quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Salgo del Cebetis como técnico en electrónica y ahora voy al tecnológico. Mis padres me apoyan y entro al tecnológico de Ciudad Madero a estudiar a la carrera de ingeniería en electrónica. La carrera de ingeniería en electrónica en el TEC de Madero era más difícil desde el ámbito, en el momento que estábamos. Era la carrera donde se nos estipulaba o se nos decía o se nos estigmatizaba como que éramos los ratones de la biblioteca. Estamos hablando que estamos en la parte de bonanza de la familia. En la parte de estabilidad emocional. Okay. Porque económica, pues con 2 padres obreros, no te puedo decir, de hecho eso es lo que te iba a platicar. Esa parte de bonanza emocional. Y entonces entro al tecnológico y entro a la carrera electrónica. Mi sueño dorado. Mi papá, no sé si en el segundo o el tercer semestre, recae. Pero ya eran 10 años. Yo ya no tenía 12, ya tenía 18. Ya había una madurez. Sí, claro. Ya había también un desgaste de mi padre mayor. Y ahora, con una cerveza o 2, ya se quedaba dormido. Ya la experiencia vivida de su juventud tan desenfrenada, ya le cobró el cansancio. Entonces,
Ya ahora era yo ir por mi papá donde estuviera, como cualquier hijo, ir por él, se iba al mecánico a llevar el carro y ahora había que ir por él porque ya venía cayéndose, lo acostaba y al día siguiente lo que seguía. Pero ya éramos adultos, ya no éramos niños. Es correcto. Ya la madurez te ayudaba a pensar que es una enfermedad y que no era culpa de mi papá, era la vida que había tenido. Y como tal, como familia que somos, tenemos que seguir adelante ayudándolo. Mi papá, días sin nada de alcohol, días con alcohol. La vida continuó, pero ya feliz y contentos, aún y con esta situación. Yo creo que la parte más difícil es cuando eres niño y los miedos, ¿no? Yo quería vomitar cuando lo veía llegar pedo, o me veía llegar tomado, mis nervios me daban ganas de vomitar. Ya después había ocasiones en las que yo lo tenía que desvestir para llevarlo a acostar. Sí, no, O sea, pero amo esto, y ahorita te digo por qué. Y continuamos en el TEC, y llego al tecnológico, y me empiezo a preparar. Y ya venía yo con esta experiencia. Y el destino, me hace líder estudiantil. Pero aquel que era líder me dice, quiero que me ayudes, seas mi vicepresidente. Y lo primero que le digo es, yo no quiero ser porro. Ayúdame, pero te ayudo, me gusta esto, pero yo sí quiero estudiar, yo sí quiero traer un casco, un radio, unos zapatos industriales, porque ese es el estilo de la vida del Tecnológico de Ciudad Madero. Ser parte de la industria, sentirte claro. ingeniero, Sí, es lo con que tu ve camionetota, uno. ¿no? Ándale, Y ándale. arreglando los problemas de la industria. Y entonces me hago líder estudiantil, pero lo decía hace rato, fíjate que si hay un camino trazado donde uno le genera flores, éxito a ese camino, o bien lo echas a perder. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? Yo inicio ahí, vámonos, empiezo, me hago líder estudiantil, el que era el presidente se sale, él sí era un porro. Me quedo yo como presidente del consejo estudiantil, sigo estudiando, yo estudiaba, pasaba materias, reprobaba materias, repetía materias. Entro al equipo de fútbol americano, Mulos Salvajes, un saludo a mi gran tecnológico de Ciudad Madero, y en especial al equipo de fútbol americano, los Mulos Salvajes. Entro. Ahí donde estuvieron tus tíos. Ahí es donde estuvieron mis tíos. Y entonces, pues, fíjate que la vida me ha dado pura felicidad. Entro a cuarto semestre y me acostumbré a llevar 6, 7 materias. En cuarto es cuando uno cambia de las básicas a las de la carrera. Común y ya se va uno perfilando. Pues me tocan los ingenieros, los jefes de plantas de las industrias más importantes como de la maestros. zona, como maestros. Y Hugo se le ocurre llevar 7 materias. Pues pregúntame, al siguiente semestre, nada más de esas 7 paso solamente 2. Porque creí que iba a ser el mismo ritmo. Paso solo 2 y repruebo 4. Al siguiente semestre, paso las 4 que había llevado, de las 4 que había reprobado, paso 3 y repruebo 1. Mejoraste muchísimo. Muchísimo, pero ahí aprendí algo. De nuevo, la vida te dice, no te rindas. Y hoy ayer lo platicaba con los muchachos porque haz de cuenta que investigación de operaciones 1. Es una materia del área industrial y yo soy ingeniero en electrónica. Primera pensamiento, ¿para qué me dan eso si a mí no me sirve? Yo ni industrial soy, ¿para qué quiero esa materia? Viene de relleno. Y me toca una maestra, como en todo, que la maestra, yo creo que estaba empezando a dar el tema, primera vez, y todas las respuestas iba y les buscaba en el cuaderno, ni siquiera se sabía el tema. Y entonces esto, pues bueno, hizo que más de la mitad del grupo, pues dijera que para qué entraba a la clase, ¿no? Si la maestra no sabía. Claro. Y aparte de las 5 unidades, nadie pasó ninguna unidad. Al final del semestre, nos dicen, va a haber examen final, y solo yo y 5 amigos dijimos, ¿para qué vamos? Nadie va a pasar. Primer grave error como estudiante y en la vida, no te rindas hasta que tengas la puerta cerrada con candados y hayas visto que la llave no está en el suelo. Porque la maestra puso los mismos exámenes de los 5 unidades, no le cambió nada. Así que los que fueron, pasaron, y solo los 5 que creían
que eran muy fregones, no pasaron, y entre esos iba yo. Otro Primer grave aprendizaje de la error, vida. así es, no te rindas, y aunque la puerta tenga candados, Solo que estés muerto. solo que estés muerto, así es, dice por ahí Harry Specter, una de las series que me gusta mucho, y cuando ya no hay nada, de arriba a la pared donde te tienen atorado, porque para atrás también hay un camino. Solamente que estés muerto no hay solución. Sí, pues, Y algún día habrá solución también para eso. algún Algún día vendrá quien dé esa solución. Y entonces, siguiente semestre la vuelvo a llevar, pero ahora la llevo con la maestra más exigente que de esa carrera. Y como tal, al no ser yo industrial, sí, en efecto, la maestra me trata como tal y me quedo a la mitad. Pero aprendo como no tienes una idea. Me voy a mi primer especial del tecnológico y único. Es un miedo, doctor, a fallarle a la familia. Sí, es claro. un miedo a no lograr tu sueño. Porque tiene la posibilidad de salir. Que te corran, la palabra es que te corran. Sí, no pasas esta y hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. O sea, ya te acabaron tus oportunidades. Así es, y pues el sueño es el que uno tiene, ¿no? Yo quería ser ingeniero del No tecnológico. puedo de Ciudad salir Madero. de aquí sin ser ingeniero. Y mis botas y mi radio. Y exactamente, no, y después, mira, tú sabes que en cada ciudad hay una forma de pensar, ¿no? Y decían, ¿quieres buenos ingenieros? Vete al TEC de Ciudad Madero. Mi estimado Hugo Ernesto, ingeniero Hugo Ernesto, vamos a hacer un pequeño corte Claro que sí. y regresamos con esa sensación de que veías la puerta de salida sin ser ingeniero. Claro que sí. ¿Qué sucedió con Hugo Ernesto? Regresamos, hacemos un corte. Por favor, jóvenes, alumnos, ¿qué más le quieren preguntar al ingeniero Hugo Ernesto, director del Tecnológico Nacional Campus Toluca? Regresamos.